Shalom, shalom y bendiciones. Aquí te habla tu amada, la pastora Xiomara Díaz, con la parashá que se estuvo dialogando en la semana. Fue la parashá Corá, que significa también Coré en el idioma español o latín. Y esta se encuentra en Números capítulo 16, de versículo 1 hasta Números capítulo 18, versículos 32. Y vamos a estar hablando de esta historia de la rebelión de Coré, que quiero leer algunos versículos de esta rebelión. El versículo 2 dice: le rebelaron contra Moshe, uniéndose a ellos habían 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la asamblea, consejeros escogidos, hombres de reputación. Ellos se reunieron contra Moshe y Aarón y le dijeron a ellos: ustedes han ido muy lejos. Después de todo, la congregación completa es Kadosh, que significa santo, cada uno de ellos, y Yahweh está entre ellos. Así que, ¿por qué se levantan ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Yahweh? Cuando Moshe oyó esto, él cayó de bruces. Entonces dijo a Coré y a todo su grupo: en la mañana Yahweh mostrará quiénes son de él y quién es la persona Kadosh que él permitirá acercarse a él. Sí, él traerá a quien él escoja cerca de él. Hagan esto: tomen incensario, Coré y todo su grupo, pongan fuego en ellos y pongan incienso en ellos delante de Yahweh. Mañana el que Yahweh escoja será el que es Kadosh. Son ustedes, hijos de Leví, los que han ido muy lejos. Entonces Moshe dijo a Coré: escuchen aquí, ustedes, hijos de Leví. Y se dice, ¿verdad?, que al pasar estos versículos, Yahweh, en el versículo 20, Yahweh dijo a Moshe y Aarón: sepárense ustedes de la asamblea, yo los voy a destruir ahora mismo. Ellos cayeron de bruces y dijeron: oh Yahweh Elohim de los Rúa, de toda la humanidad, si una persona peca, ¿estará enfurecido con toda la asamblea? Y Yahweh le respondió a Moshe: dile a la asamblea que se mueva lejos de la casa de Corá, Dan y Abiram. Y Moshe se levantó y fue a Dan y Abiram, y los ancianos de Israel lo siguieron. Y allí le dijo a la asamblea: salgan de las tiendas de todos estos hombres perversos, no toquen nada que permanezca a ellos, y pueden ser barridos en todos sus pecados. Así que ellos se movieron de todo alrededor del área donde Core, Dan y Abiram vivían. Entonces Dan y Abiram salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas con sus esposas, hijos y pequeños. Y Moshe dijo: así es como sabrán que Yahweh me ha mandado a hacer todas estas cosas, y yo no las he hecho por mi propia visión. Si estos hombres mueren una muerte natural con otra gente, solo compartieron el destino común de toda la humanidad. Entonces Yahweh no me ha mandado. Pero si Yahweh hace algo nuevo, si la tierra se abre y se los traga con todo lo que les pertenece, y descienden al Seol vivos, entonces entenderán que estos hombres que han tenido despreció por Yahweh. La tierra abrió su boca y se los tragó con sus casas, y toda la gente murió con Corá y todo lo que les pertenecía. Así que ellos descendieron vivos al Seol con todo lo que poseían. La tierra se secó, se cerró sobre ellos, y la existencia de ellos en la congregación cesó. El capítulo 17 habla de la vara de Aarón que florece, ¿verdad?, que se pone en el cedro. Uno de cada tribu ascenderá al jefe de la tribu y escribe el nombre en ese cedro. Se escribe el nombre de Aarón en el cedro de Leví, y cada jefe de su tribu escribió su nombre. Y entonces se pusieron en el tabernáculo del testimonio delante de, ¿verdad?, del testimonio. El cedro del hombre que yo voy a escoger brotará capullos. Entonces él escogió, ¿verdad?, un líder, un jefe que estaba
delante de lo que era el templo, y ya sabemos que la vara de Aarón fue la que floreció. Y en el capítulo 18 se trata del sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas, ya que estos se dedicaban al templo. Sabemos que ellos vivían de todo lo mejor del aceite de oliva, de vino, de grano, de la primera porción de lo que le daba, de lo que adquiría cada tribu, era llevado a ser sostenido ellos. Así que sabemos que aquí se acaba esta parashá. Así que vamos a entrar a lo que es la parashá. Y vamos a simple vista, sabemos que se habla de una historia, por decirlo así, o como una rebelión en contra de Moisés, pero es una dimensión mucho más profunda. Los sabios enseñan que representa una batalla que ocurre dentro de cada persona. Recuerde que las parashas son porciones bíblicas que se estudian semanalmente para que todos juntos estemos en una misma visión, en un mismo espíritu, en una misma guía, ¿verdad? Unidos, unánimes, como pasó en el Pentecostés, y sobre todo que es una reflexión de la condición de nuestra alma. Esto no se trata de nadie, esto se trata de nosotros mismos. Así que es bien importante que cada parashá que estudiemos no lo reflexionemos en nadie, sino lo reflexionemos para nuestra alma y nuestra condición de alma. Así que Coré no era un hombre común, era inteligente, era influyente y poseía conocimiento espiritual. Sin embargo, cayó en una trampa muy sutil, comenzó a desear la luz que le correspondía a otro. Y esto es bien importante entenderlo. Muchas personas que son espirituales, muchas personas que son inteligentes, muchas personas con llamada, muchas personas con asignación del Eterno que están ejerciendo, tienden a caer muy fácilmente y muy sutilmente en esta condición de Coré. Y es que quieren o desean la luz que le corresponde a otro. Recuerda que la asignación y la luz que te corresponde a ti no le corresponde a nadie, y la de nadie te corresponde a ti. Esto es algo muy importante de entender. Así que la pregunta de Coré, que dice: si todos somos santos, ¿por qué Moisés y Aarón están por encima de nosotros? Eso está ahí en el capítulo 16. La pregunta parece justa, pero la raíz no era la búsqueda de la verdad, sino la incapacidad de aceptar su propia misión. Muchos no, y yo me quiero incluir para que no hacer acepción de personas no me gusta, porque hay muchas cosas que todos tenemos que lidiar en nuestra alma, y es que muchos comenzamos a cuestionarle al Eterno por qué tal persona es próspera, por qué tal persona le pasa esto, por qué tal persona es tan reconocida, por qué tal persona viaja, por qué tal persona predica, por qué tal persona esto. Y realmente eso es una pregunta que viene de un ego descontrolado, viene de un interior no alineado y no con la intención de saber la verdad. Así que desde una mirada espiritual, muchas veces el alma sufre no porque carezca de bendiciones, sino porque mira el jardín ajeno en lugar del suyo. Coré tenía un papel único dentro de Israel, pero quería el papel de Aarón. La tierra que se abrió. Uno de los símbolos más misteriosos es que la tierra abrió su boca. Muchos de los comentaristas místicos explican que la tierra representa el mundo material. Y los que viven la espiritualidad hebrea sabemos esto, ¿verdad? Así que cuando una persona se desconecta de su propósito auténtico, de la fuente divina que es Abba Padre, Hashem, Yahweh, y vive comparándose, vive insultándose a sí mismo, porque el tú vivir comparándote es el insulto mayor que tú te puedas hacer, porque tú le estás cuestionando al Eterno perfecto, que te creó perfectamente perfecta, aún en tus debilidades y tus condiciones, cuestionándole como, ¿y por qué yo no soy como aquel? ¿O por qué yo no soy como aquella? ¿Y por qué? Buscando carencias en vez de poner en uso las virtudes que tiene. Entonces, el suelo espiritual
pierde estabilidad por eso. Por eso la tierra se abre. No es solo un castigo físico, es una enseñanza. Cuando dejamos de estar arraigados en nuestra verdad, perdemos el suelo bajo nuestros pies. ¿Ves? El incienso, cuando se habla de que perdiera el incienso. Después de la rebelión aparece el incienso. El incienso tiene una característica especial. Une ingredientes fragantes con otros de olor desagradable. Se enseña que simboliza la capacidad de integrar todas las partes del alma. Mientras Coré quería separar y dividir, el incienso une, una enseñanza para la vida. La elevación espiritual no ocurre eliminando las partes imperfectas, sino transformándolas y ofreciéndoselas al Creador. Mire, esto es bien importante porque muchas personas, por eso es que la Torá o la palabra, nuestra guía, nos habla que pedimos pero no sabemos pedir, porque siempre estamos pidiendo al Eterno que nos quite. El Eterno no nos va a quitar. Tú tienes que entregarle áreas de tu vida para alinearse al propósito y a la verdad del Eterno, para que se hagan uno como Yeshua y Él fueron uno. Tenemos que entender esto. Tenemos que transformar nuestras imperfecciones, tenemos que transformar nuestras debilidades para ascender al nivel espiritual que debemos ascender unificándonos con el Eterno. Esto no se trata de quitar, esto no se trata de decirle esto no me pertenece, esto se trata de que esto que viene en mí viene no como un castigo, no como una debilidad, sino como una área que el Eterno me permite para transformar y elevar en mi vida espiritual. Entendamos eso. Ahora entramos al capítulo 17 que habla de la vara de Aarón. Y la vara de Aarón que florece quizás es uno de los símbolos más hermosos de esta parashá. La vara es un trozo de madera aparentemente muerto y sin embargo floreció y produjo almendra. Espiritualmente, ¿qué significa esto? Hay semillas dentro de nosotros que parecen dormidas durante años, pero que a veces pensamos que ya es tarde, que nada está creciendo, que nuestro esfuerzo no da fruto. Pero cuando llega el tiempo señalado de Hashem, de Abba Padre, la vara va a florecer. Por eso es que me gusta tanto el salmo que dice, está quieto y espera en Yahweh, reconociendo que es Él. Porque posiblemente te quiera desesperar que yo estoy haciendo esto, que yo estoy trabajando por mi sueño, que yo estoy trabajando en mi asignación, pero no veo el fruto de Él. Tranquilo, que el tiempo determinado de Yahweh para que dé fruto vendrá. Y vendrá cuando menos te lo esperes, pero hay que saber estar agradecido y en vez de buscar carencia, agradecer lo que tenemos ahora y trabajar con lo que tenemos ahora para que podamos ver la vara florecer. La vida espiritual no siempre crece de manera visible. Ahora, quiero hacerte unas preguntas bien poderosas sobre esto. En la parte de Coré, ¿qué parte de ti está comparándose con otros? Y aún otra más profunda. ¿Estoy honrando la misión que Hashem me dio? Porque la corrección de Corá no es volverse más grande. La corrección es descubrir que ya existe una grandeza única dentro de nosotros. Y la asignación que no fue asignada de parte del Eterno. Se dice o se enseña que el alma desciende al mundo con una melodía única. Usted vino con una melodía única. Yo vine con una melodía única. Así que Coré quiso cantar la melodía de Aarón, la cual no le pertenecía. Ahora, Aarón cantó la suya, Moisés cantó la suya y la armonía de Israel surge cuando cada alma canta la canción por la cual fue creada. Por eso es que se hace la división en esta parashá y por eso la vara de Aarón florece.
Porque cuando es tu asignación y estás trabajando directamente lo que el Eterno te mandó, tarde o temprano florecerá. Tarde o temprano se hará la división de quién es y quién no es. Así que, para resumir esta paracha, no busques la corona de otro. Haz florecer tu propia vara. Así que esta semana de esta paracha es que nos ayuda a reconocer los dones que ya habitan en nuestra alma, aquellas que parecen estar secas o que parecen estar dormitando, pero que se prepara para florecer en la mañana. Hay otro aspecto que quiero también de Coré, que toca mucho el corazón de quienes buscan crecer espiritualmente. Coré vio algo verdadero, pero lo interpretó mal. Así que Coré no estaba completamente equivocado, sino que lo estaba viendo desde una perspectiva baja y material. Sí, Hashem cogió a Moisés y Aarón como líderes, pero él también era un líder inteligente que en su propia área y en su propia asignación iba a impartir y a florecer a la manera que el Eterno había diseñado para él. Así que esto es bien importante porque proféticamente miramos cosas, pero las podemos malinterpretar o mal traducir, y esto nos puede traer consecuencias espirituales a nuestra vida. Según el Midrash, vio Coré proféticamente que de sus descendientes surgía grandes justos, entre ellos el profeta Samuel. Y ahí está una enseñanza más profunda de la parasha. Tener una visión espiritual verdadera no garantiza una interpretación correcta. Así que Coré vio proféticamente que de esa raíz de Moshe y de Aarón iba a salir Samuel. ¿Pero qué? La malinterpretó. Y esto sucede mucho en este día de hoy porque una persona puede ver algo profético y manifestarlo o percibirlo desde una intuición, desde un sueño o desde una señal o una percepción auténtica, pero, escuche bien, pero la mezcla con el ego, con los deseos personales, y ahí es que se distorsiona la verdad. Así que Coré vio una gran luz futura asociada a su linaje y concluyó: debe de ser más importante de lo que me han dicho. Pero la visión no hablaba de él, sino de lo que vendría después de él. ¿Están entendiendo? ¿Entendieron bien? Sí. Él vio el linaje de Moshe y de Aarón como personas líderes, pero también lo mezcló con su visión o con su descendencia, que era Samuel. Para entenderlo bien, porque sé que posiblemente lo puedan confundir y quiero dejarlo bien claro. Él mira y dice: pero ¿por qué estos líderes? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? Los veo tan grandes, los veo una descendencia grande, los veo que han sido escogidos para esta asignación. Si mi interpretación de mi liderazgo es que viene una persona de liderazgo, entonces hay como que una confusión, porque no soy yo el que me posiciono ahí y ellos son los que están posicionados ahí. ¿Están entendiendo ahora? Entonces muchas personas tienden a confundir eso, porque cuando el Eterno los llama, especialmente vamos a hablar eclesiásticamente, por poner un ejemplo de que el Eterno te tenga un llamado de liderazgo, tú quieras ir por encima del líder que está ahora mismo puesto. Entonces ahí vienen las divisiones, ahí vienen las malas interpretaciones, ahí vienen las contiendas, las murmuraciones, los dimas y diretes que traen una confusión y una división en el pueblo. Y de esto nos tenemos que cuidar, porque para eso esta parasha nos habla. Así que la enseñanza para el alma, no toda revelación habla de nuestro presente. Algunas hablan de una semilla futura,
algunas hablan de nuestros hijos, algunas hablan de una misión que todavía no ha madurado. Y la humildad consiste en recibir la luz sin apropiarse de ella, porque la luz le pertenece al Eterno. Los hijos de Corán no murieron. Hay un versículo muy llamativo, y los hijos de Corán no murieron. Y se explica que cuando vieron hacia dónde conducía la rebelión, tuvieron techubá, un retorno. Mientras la tierra se abría, encontraron un lugar firme donde sostenerse. Así que espiritualmente es una imagen preciosa. Aunque alguien haya comenzado un camino equivocado, siempre existe la posibilidad de cambiar de dirección. Así que nunca es demasiado tarde para regresar. El peligro de las disputas causadas por el cielo, los sabios la comparan con dos de discusiones: los que son por amor a la verdad y los que parecen espiritualmente, pero ellos esconden orgullo. La discusión de Corá y Moisés es presentada como un ejemplo de una controversia que no era realmente por amor al cielo. Esta invitación es una reflexión muy delicada. No basta con tener razón, también importa desde dónde nace nuestra razón. ¿Nace desde el servicio o nace desde el deseo de ser reconocido? ¿Nace desde la humildad o nace del orgullo en el ego de querer acapararlo todo y ser el centro de todo? Esto es una gran pregunta que nos debemos de hacer. Y hay algo muy poderoso que quiero hablar rápidamente en esta enseñanza, y es sobre las letras hebreas. Quien conocen a la pastora Xiomara saben que la letra hebrea es su pasión. Y rápidamente voy a invitarte a la letra hebreas que se esconden en esta parashá, rápidamente, para ya ir terminando esta parashá. Y el secreto de la letra Hey, vamos a ver que el que no entendió las letras, ¿verdad? De la parashá, porque aquí hay unas letras que se enseñan en la palabra. Entonces, la letra Hey, el problema de Corá no fue la falta de conocimiento, fue la falta de espacio interior para recibir. Así que la Hey representa precisamente ese espacio abierto. Su forma gráfica tiene una ventana y una puerta. El alma que posee la energía de la Hey escucha, aprende y se deja transformar. Así que hay una enseñanza muy hermosa. Es la letra Yud, que es la letra de la chispa, y la letra Hey, que es el espacio donde la chispa puede crecer. Así que sin espacio interior, incluso la luz más grande no puede echar raíces. Por eso la letra Hey nos recuerda algo sencillo y profundo. Hay espacio para la presencia divina, y aquello que debe florecer encontrará dónde crecer. Así que Corá estaba lleno de argumentos, Moisés estaba lleno de escuchar. Y por eso Moisés pudo ser un recipiente para la voluntad divina. Algunos maestros relacionan a Coré con una energía de juicio severo. Cuando el corazón se endurece, la persona deja de escuchar. ¿Y por qué se habla tanto de esto? Porque posiblemente cuando Coré hablaba con Moisés, si hubiese escuchado y hubiese tenido la manera de hacer el teshuvá, de retornar y de arrepentirse, posiblemente su destino no hubiese sido el que cuenta esta para allá. Así que puedes escuchar palabras, pero no recibes mensaje. ¿Cuántos habremos así? Por eso Moisés intenta varias veces hablar, explicar y reconciliar. La verdadera grandeza espiritual no está en convencer, está en permanecer abierto a escuchar. Así que hay algo que nos enseña, y es que la paz es uno de los recipientes más elevados para la bendición. Por eso Moisés dice, pero se aleja. No quisiste cambiar, no quisiste entender, no quisiste escuchar, no diste un paso a la techubá. Entonces yo me alejaré hacia atrás para que Yahweh sea el que tome el control y la decisión de lo que haya que pasar. Así que Corá rompió la unidad del campamento. Aarón, por el contrario, era conocido por perseguir la paz. Por eso precisamente Aarón fue elegido como sumo sacerdote, no porque fuera el más fuerte, no porque fuera el más brillante, sino porque sabía unir corazones.
Y hay una frase que resume una gran parte de este misterio. No toda elevación consiste en subir de posición. Algunas elevaciones consiste en profundizar raíces. Por eso la vara de Aarón floreció, porque estaba conectada a su raíz. Coré buscó elevarse hacia arriba y Aarón permaneció conectado hacia abajo en humildad. Y fue entonces cuando aparecieron las flores. Quizá esta sea una de las enseñanzas más bellas de la parashá. Cuando el alma deja de luchar por ocupar el lugar de otro, comienza a florecer exactamente donde Hashem lo planteó. Así que Salmo 51:12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que la puerta de la Hey permanezca siempre abierta para la bendición y para la luz del Eterno, y la sabiduría y el regreso a la fuente de toda vida. Así que espero que esta parashá haya sido de gran enseñanza, bendición y también de introspección para nuestra vida, para saber si nuestra alma va a comenzar a florecer prontamente o tenemos que hacer ciertos ajustes y hacer teshuvá. Shalom.